Vamos a seguir con la serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y bueno, espero que a través de este libro hermoso que se titula Evangelio según Marcos, hayamos estado viendo que Jesucristo realmente es asombroso. Sigamos viendo esta verdad en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos desde el 29 hasta el 39. Leamos Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dice la palabra de Dios. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Jesús les respondió, «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. Y bueno, aquí ya vemos cómo Marcos se adentró en el ministerio público de Jesús y en uno de los temas que a tantas personas les apasiona y que obviamente es apasionante, es interesante, y es el tema de los milagros. De hecho, si lo hemos notado, hasta este momento, bueno, Jesús expulsó un demonio, pero hasta este momento Marcos no nos ha presentado ni un solo milagro. Aquí es donde ya se entra el asunto de los milagros, pero precisamente creo que más que hablar de los milagros, que como lo he dicho ya en varias ocasiones en esta serie, Marcos habla mucho de los milagros de Jesús, pero creo que en este momento más que hablarnos de los milagros, nos habla del carácter de Cristo. Creo que este pasaje está centrado en el carácter de Cristo, precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, un carácter asombroso, porque es lo que quiero que veamos, que este pasaje nos muestra un carácter de Cristo tan perfecto que debe asombrarnos, maravillarnos. Porque es que no importa cuánto conozcamos a Cristo Jesús, siempre necesitaremos conocerlo más. Y cuánto más conocer el carácter de Cristo. Una vez más, muchas personas conocieron a Jesús por sus milagros, pero muchas personas no lo conocieron en su carácter. Y lo que más necesitamos tú y yo, más que los milagros de Cristo, aunque puede ser que también los necesitemos, pero lo que más necesitamos es conocer el carácter de Cristo, conocer el carácter de aquel que nos salvó e imitar ese carácter por la gracia de Dios. Así que es necesario aclarar siempre esto, creemos que somos salvos por gracia, pero a la vez Cristo no solamente nos ha salvado, sino que Él también es el ejemplo que quiere que sigamos. Él es el verdadero y perfecto ejemplo para que nosotros lo imitemos. Y aunque lo hagamos de manera imperfecta, aunque quizá tu carácter y el mío, principalmente el mío que es el que más conozco, yo sé que no se parece tanto a Cristo, como dicen por ahí, uno tiene su carácter, pero quiera Dios que en su gracia Él nos lleve a través de su palabra y en el poder de su Espíritu, del Espíritu de Dios, a cada día parecernos más al carácter de Cristo. Una vez más, este pasaje ha sido usado mucho para hablar de los milagros y de verdad, este pasaje habla de milagros, pero creo que este pasaje nos habla de cuál era el carácter de Cristo y nos llama a que imitemos ese carácter hermoso, a que nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador. Y en esta noche solamente quiero que veamos dos puntos y vayamos ya directamente al pasaje. Y lo primero que quiero que veamos es la compasión de Cristo. Este pasaje nos muestra es que Cristo es un Dios tierno y compasivo, como lo dice en tantos lugares la palabra de Dios. A Cristo lo movía la compasión. Precisamente quiero que veamos eso en los versículos desde el 29 hasta el 34. Más que centrarnos en los milagros, veamos que lo que nos muestra este pasaje es la compasión, la misericordia, la identificación de Cristo con las personas que sufren en este mundo. Vayamos allí directamente a la palabra. ¿Qué nos dice el versículo 29? Después Jesús salió de la sinagoga. Recordamos que hace 8 días veíamos ese pasaje donde Él estaba enseñando y se alborotó un demonio y Él lo mandó a callar.
Y veíamos cómo precisamente hasta los demonios van a la sinagoga, van a la iglesia. Pero después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Después de la enseñanza, después de ese día de reposo, que como veíamos hace 8 días era el día sábado, que era muy importante para los judíos, entonces cuando termina la enseñanza, cuando termina la instrucción de la palabra, se van a la casa de Simón y Andrés junto con Santiago y Juan. Se fue el combo. Para la casa de Simón y Andrés, bueno, interesante ese detalle, aunque no es el centro, pero esto es cultura diferente. En esa época, en esa cultura, no había tantos recursos como los de ahora, y aunque estábamos viendo que estas eran familias que podían tener buenos recursos, pero a la vez eran personas que vivían en una comunidad un tanto más unida y hasta las familias vivían literalmente en la misma casa. Muchas veces toda la familia vivía en una misma casa aunque estuvieran casados. De hecho, aquí entra un asunto que muchos lo han puesto como un centro y le han dado, digamos, mucha relevancia a ello, quizá por nuestro contexto y cultural que es machista, pero ¿qué dice el versículo 30? Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Detengámonos allí un instante. Sí, también vivía con la suegra. Entendemos en este contexto que entonces el suegro de Pedro había muerto. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Se hace cargo de su suegra. Así que vivía Pedro con su hermano, con su esposa, con la suegra y seguramente muchas más personas en esa casa. Así era esa cultura, así era ese tiempo y así se manejaban las cosas. Espero que Pedro no haya tenido problemas con la suegra, que es en lo que muchos se centran, pero al contrario, vemos que era una mujer muy interesante porque dice que estaba enferma en cama con mucha fiebre. Literalmente el idioma original dice que estaba encendida o ardida en fiebre. Y bueno, yo no soy médico ni conozco mucho de medicina, pero no hay que ser un experto en esto para saber que una fiebre alta es muy peligrosa y es mortal. Y bueno, quizá en nuestra época hay muchos analgésicos, muchas medicinas y puedes ir a urgencias y al hospital. Bueno, en esta época las cosas eran diferentes. Así que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que esta mujer literalmente estaba tirada en la cama, quemándose de la fiebre. Y si tú conoces un poco de ese contexto, la fiebre puede dar convulsiones y lo que digo, puede hasta matar a una persona. Si no se trata de una fiebre, y nuevamente, ahora hay muchos medicamentos, pero pensemos, es 2000 años atrás, aproximadamente 2000 años atrás. ¿Qué pastica se podría tomar? ¿A qué clínica podía acudir? ¿Cuál era el hospital más cercano? ¿Cuántos médicos había? ¿Y qué dice aquí? Se lo contaron a Jesús de inmediato. Pero esto es lo interesante, este es el primer milagro que registra Marcos. Pero una vez más que centrarnos en el milagro, pensemos en Cristo y en su carácter. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él se acercó ¿a dónde? A la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Detalles que uno podría pasar por alto, pero mis hermanos, podemos ver la ternura y la compasión de Cristo Jesús. De hecho, aquí es donde empezamos a ver precisamente este tipo de cosas. Es curioso. Según el contexto y la cultura, normalmente la fiebre, ¿saben cómo supuestamente curaban la fiebre en esta época, en esta cultura? Con hechizos. Creían muchas veces que la fiebre era, como a veces le hacen creer a muchos cristianos que están enfermos porque eso quién sabe, eso fue que pecó, eso quién sabe qué será lo que tiene oculto. Se creía también que esto debía ser expulsado con hechizos porque seguramente podría ser un demonio o quién sabe qué era lo que había pasado para que esta mujer estuviera así. Pero pensemos nuevamente en la cultura judía. Si una persona estaba quizá en una situación que uno no sabe, pecaminosa o lo que sea, ¿qué era lo último que haría una persona judía? Acercarse y tocar a la persona enferma. De pronto, no sé si a ti te hayan enseñado eso. No te acerques a un endemoniado porque se te pasa el demonio, ese tipo de cosas. A una persona que está en pecado de maldad porque se te pega. Jesús no tenía problema con eso, al contrario, se acerca a ella hasta la cama, la toma de la mano. Jesús pudo haber orado, vamos a orar por ella. Pues le he puesto las manos encima, que es lo que muchos se le enseñan. De hecho, curiosamente, Jesús no hacía ese tipo de cosas, lo hacía muy diferente, sino que se acerca con mucha ternura, con mucha compasión, la toma de la mano y la ayuda a sentarse. ¿Saben qué es lo hermoso? No dice que Jesucristo tuvo que hacer un día de ayuno, que tuvo que hacer una oración, ni nada de eso. La ayudó a sentarse. Entonces, y literalmente el idioma original dice, la fiebre inmediatamente desapareció de ella. Esta es la pregunta. ¿Jesucristo está haciendo este milagro para exhibirse, para mostrarse, o porque está teniendo misericordia y compasión? Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida, pero ahí es donde vemos. Bueno, esta traducción dice algo muy interesante. Esta traducción aquí está siendo dinámica, es decir, el idioma original no dice que les preparó una comida, sino que dice y les servía.
Es decir, se paró de la cama a servirles. Esta traducción añade esto de la comida, pero uno se puede entender eso. ¿Qué hizo? Se fue a prepararles comida. Se fue a servirle a Jesús y a los apóstoles, a los seguidores de Cristo Jesús. Pero podemos entender que más que el milagro de hacer ir la fiebre de esta mujer, Jesucristo está mostrando esa compasión con ella, esa misericordia. Nuevamente, este es el primer milagro que registra Marcos. Pero ¿qué nos sigue diciendo el versículo 32? Esa tarde, después de la puesta del sol, ¿qué pasó después de ese primer milagro? Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Ya se había regado, como decimos nosotros, la ola de que Jesús sanaba a los enfermos. ¿Y cuántos enfermos aparecieron? ¿Y cuántos endemoniados? Pero hay un detalle allí interesante que no podemos pasar por alto. Esa tarde, ¿después de qué? De la puesta del sol. Indirectamente, porque nosotros no conocemos el contexto, pero a la vez si conociéramos el contexto muy directamente, lo que Marcos nos está diciendo es, ¿podemos ver un poquitico la religiosidad? ¿Por qué después de la puesta del sol? ¿Qué día era? El día de ir a la sinagoga, el día de reposo, el día de descanso. Claro, le llevaron a Jesús muchos enfermos, se los llevaron. ¿Por qué? Nos está hablando de, como en muchos otros lugares la Biblia nos enseña, posiblemente personas que no podían ni caminar ni nada de eso, pero tiene que ser a la puesta del sol, porque si lo hago antes, estoy violando el día de descanso. Este pasaje nos está mostrando es precisamente eso. ¿Cuánto daño muchas veces le hace la religiosidad hasta a las mismas personas, mis hermanos? Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesucristo tenía misericordia de las personas. Y Jesucristo sí tenía el poder para sanar a las personas, y aunque no era lo principal que Él vino a hacer, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 33, el pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Ahí sí todo mundo corrió, ¿cierto? Y el versículo 34 dice, entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Detengámonos allí. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Teniendo misericordia de esas personas enfermas. Hasta ahí pienso en eso. No podían ir antes de la puesta del sol porque violaban el día de descanso. Y esto uno diría, entonces, ¿qué le había hecho la religión por ellos? Pero Cristo vino a hacer lo que la religión no puede hacer por el hombre, a tener misericordia y compasión de las personas. Y los sanó a todos. De hecho, hay aquí una cosa que es muy importante, esa aclaración al final. Pero como los demonios sabían quién era Él, porque lo hemos dicho, si hay alguien que sabe quién es Cristo, quién es el Dios verdadero, son los demonios. Y como ellos sabían quién era Él, no los dejó hablar. Ni siquiera podían decir una palabra. Nuevamente nos muestra mucho poder y autoridad de Cristo Jesús. Pero expulsó a todos los demonios, sanó a esas personas, no importaba la enfermedad. Pero ¿por qué hablo aquí y centro tanto la compasión? Porque como lo vamos a ver en un instante, muchos de los pasajes que nos hablan de milagros siempre enfatizan eso, la compasión, la misericordia, la ternura de Jesús para ayudar a las personas necesitadas, algo que no había hecho realmente la religión. Pero yo quiero que aquí nos hagamos esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de esos contextos donde se promete sanidad y milagros a diestra y siniestra, donde todo servicio se ora por los enfermos, hasta se hace pasar a las personas adelante y se imponen manos y todo ese tipo de cosas? Pero ¿cuántos hemos visto que en ocasiones Dios en su gracia ha tenido misericordia y ha sanado a un enfermo, pero también a muchos les ha tocado padecer enfermedades por años? Quizás hasta nosotros mismos hemos experimentado ese tipo de cosas. La pregunta que yo quiero hacer es esta. Si realmente tú y yo tuviéramos el poder para sanar a los enfermos, bueno, sería mucha falta de misericordia que no hiciéramos esto por ellos. Pero ¿qué es más sin misericordia en este momento? ¿Prometerles sanidad a las personas y permitir que luego se vayan como vinieron? Yo se los quiero decir de esta manera. Si yo, Alex, tuviera el poder para sanar a los enfermos, mis hermanos, yo ya los habría sanado a todos. Ya me habría sanado hasta a mí mismo. Esa gastritis que se me alborota y me hace sentir tan mal. Pero no. Sin embargo, el que tenía todo el poder para sanar, sanó a todo aquel que acudió a él. Sin embargo, aquí quiero decir algo porque es interesante. Es posible que tú hayas escuchado predicar este pasaje. No sé si tú eres predicador, lo hayas hasta predicado en el pasado. Yo prediqué de este tipo de pasajes. Pero vamos solamente en la mitad y en el primer punto. Pero centrémonos, esta es la misericordia, porque en el segundo punto vamos a ver algo supremamente interesante. Pero pensemos en esto, es la misericordia de aquel que sí tiene el poder para sanar. Y quien quiera que venía a Jesús, Jesús le decía, oh, eso fue que te faltó fe, por eso no quedaste sano. No, el que venía a Jesús, Él lo sanaba. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. ¿Pero por qué? Por la misericordia, por la compasión.
Pensemos precisamente en lo que nos dice Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, precisamente referente a esto también. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, porque recordemos que la enseñanza era el ministerio principal de Jesús, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. No se le quedaba ni una. Él sí tenía el poder de sanidad, el don de sanidad. Esa es la diferencia. Por eso es que aquí en este lugar creemos que si Dios tiene misericordia y compasión, si Él quiere y es su voluntad, Él nos sana una enfermedad. Y claro, podemos orar y cuando yo me doy cuenta que tú estás en problemas, en dificultades, estás enfermo, yo oro a Dios por ti. Y cuando yo me doy cuenta que hay una persona que está en esas situaciones, claro, yo oro, pero yo no le puedo prometer a nadie sanidad y milagros. Nuevamente, hay muchos lugares donde lo hacen, pero ¿cuántas personas realmente reciben el milagro, reciben la sanidad? Y es cierto que a veces hay personas que lo reciben, y no sé si tú hayas experimentado, yo creo que sí, porque Dios sigue haciendo milagros, pero también hay muchos que no reciben la sanidad. Pero Jesucristo no había una sola enfermedad que le quedara grande, sin importar cuán grave fuera. Precisamente el versículo 36 dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, misericordia, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces podemos ver que lo que movía a Jesús a hacer los milagros era la compasión, porque es simple. Él siendo Dios, él podría decir esto de manera simple, que se acabe ya la enfermedad en el mundo entero o no. Aunque un día lo va a hacer, como lo estamos viendo en la serie de Corintios. Un día eso es lo que va a pasar. Y no solo la enfermedad, porque aunque nos sanara de todas las enfermedades, como estamos viendo, también nos morimos. Por muy sanos que seamos, llega el día en que ya hasta aquí fue y chao. Pero Él un día va a acabar con todo eso. Pero la realidad es esta. Era la compasión de Cristo lo que lo movía a sanar a las personas. ¿Qué dice Mateo capítulo 14, versículo 14? Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Entonces, ¿qué era lo que movía a Jesús a sanar a los enfermos? La misericordia, la compasión. No sé cuántas de esas personas, como la misma Biblia lo enseña, recuerdan la mujer del flujo de sangre, 12 años, en los médicos, en la religión y todo esto que habían hecho por ella, pero cuando Jesucristo estaba cerca, mis hermanos, no solo los demonios tenían que huir, las enfermedades, las dolencias, no importaba cuál fuera, pero ¿por qué? Por la compasión, por la misericordia, porque Él sí tenía poder. Y nuevamente Él podía sanar a diestra y siniestra, pero era la compasión lo que movía a Cristo Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 32. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. ¿Y qué hizo? Todos sabemos, no he traído el pasaje, pero ¿qué hizo? Multiplicó pan y pescado. ¿Pero qué fue lo que movió a Jesús a hacer los milagros? La compasión, la misericordia. Entonces, es lo que tristemente a veces muchas personas creen, que Cristo tiene que hacer milagros a diestra y siniestra. Porque tristemente, como dicen algunos, es que no vamos a aceptar un no como respuesta. Mis hermanos, eso es demasiado orgullo. Si Él tiene misericordia y compasión y hoy estamos sufriendo una enfermedad, nos sana. Si no, y es su propósito que de alguna manera tengamos que afrontar esa situación, nos va a fortalecer. Pero claramente la palabra de Dios enseña que era la compasión la que movía a Cristo Jesús. Ahora, eso no significa que si Él no nos sana una enfermedad no es porque no sea compasivo, como lo vamos a ver en un instante, porque en todo hay un propósito en Dios. Pero lo que quiero que veamos es que la palabra de Dios en ninguna parte, y ni siquiera en esos pasajes que nos enseñan de milagros, en ninguna parte enseña que es que si somos hijos de Dios no tenemos por qué enfermarnos, no tenemos por qué vivir dificultades, que es que Él nos tiene que sanar. No, es la misericordia y la compasión. En Lucas capítulo 7, versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, contexto, es una mujer de Naín que se le murió el hijo. Y viene la carroza fúnebre y cuando el Señor la vio, a esta mujer viuda, que aparte de viuda, se le acaba de morir el hijo. Y pensemos en este contexto, su corazón rebosó. ¿De qué? De compasión. No llores, le dijo. En ese momento seguramente alguien dijo, ve, este sí es mucho descarado. Es una viuda, contexto de esa época. Las mujeres normalmente si no tenían esposo o hijos y si no tenían padres, se morían de hambre o tenían que irse a la prostitución porque no tenían de otra.
Así que esta mujer, entiende uno, por ser casada y viuda, está desamparada y el único hijo que tenía se le acaba de morir. Estaba en una situación muy terrible y Jesús, antes de decirle qué va a hacer, le dice que no llore, no se ponga a llorar por esa situación. Uno diría que indolente, no, pero ¿qué hizo? Resucitó al hijo de esta mujer. ¿Pero qué fue lo que lo movió? La compasión, la misericordia. Mis hermanos, es la misericordia de Él, es la compasión de Él. Y esto es muy importante porque quizá cuántos de nosotros hemos sufrido enfermedades, dolencias, y nuevamente, qué triste, qué falta de compasión es que alguien le prometa una sanidad sin tener realmente el poder para sanarlo. Pero Jesucristo, a quien se acercaba para sanarlo, lo sanaba. Quiero que veamos que el autor a los Hebreos nos dice esto en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Estamos hablando de Jesucristo, o el autor a los Hebreos está hablando de Jesucristo haciéndose hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Dice, semejante a nosotros sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y ¿qué? Y misericordioso. Cristo sabe lo que es la enfermedad. Cristo sabe lo que es el dolor. Déjenme decirles, mis hermanos, Cristo Jesús vino en una época donde no había muchas medicinas, donde se cree históricamente que las enfermedades, prácticamente lo podríamos decir de esta manera, eran más las enfermedades que los seres humanos. Prácticamente casi no había ser humano que estuviera totalmente sano y normalmente la gente padecía de muchas dolencias, de muchas enfermedades. Jesucristo vino en una época donde podemos ver también, había mucha gente endemoniada. Las sinagogas estaban llenas de demonios. Lo estamos viendo a la luz de la palabra. ¿Qué hacían las sinagogas? Solamente expulsar demonios. Entonces podemos ver, Cristo vino a hacer esto también, pero era la compasión lo que lo movía. Dice, nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. En el mismo capítulo 4, versículo 15 de Hebreos dice, nuestro sumo sacerdote, sigue hablando de la misma realidad, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Y esa es otra cosa, Él también conoce nuestra debilidad, nuestra condición humana. Él conoce también la debilidad del cuerpo, no solamente en el ámbito físico, del dolor, de la enfermedad, de la tristeza, de la angustia, porque Él también sufrió en su cuerpo aún la misma muerte, pero Él también vivió en carne propia ver a la gente enferma, sino que Él también comprende nuestra debilidad humana. Pero por eso es que Él es ¿qué? Compasivo. Él comprende, de hecho, esa misma expresión, Él comprende nuestras debilidades, también se puede traducir como Él es misericordioso, compasivo, porque Él sabe que somos seres de carne y hueso. Pero entonces alguien podría pensar, bueno, pero si Cristo hoy tiene compasión y misericordia de nosotros, entonces, ¿por qué no me sana la enfermedad? ¿Por qué no me quita el problema? ¿Por qué no soluciona esta situación tan difícil para mí? Nuevamente, nosotros, ¿acaso no tenemos que decir que muchas veces Él ha tenido misericordia y compasión de nosotros? ¿No nos ha ayudado tantas veces? Pero es que una vez más, pero es que no hay un solo versículo en la Biblia donde nos enseñe que es que los cristianos no tienen por qué enfermarse o no tienen por qué vivir dificultades. Porque una vez más, si lo que Dios hubiese querido solamente es que la enfermedad se hubiera acabado en este mundo, Él no hubiera hecho ni siquiera el sacrificio más grande, no hubiera necesitado ni siquiera venir desde el cielo a hacerse hombre, hubiera simplemente acabado con la enfermedad. Pero entendamos que todas esas enfermedades y dolencias, que son solamente un vestigio o una consecuencia del pecado, precisamente apuntan a eso, a que el problema más grande fue nuestro pecado. Él no solamente vino a sanar enfermedades, Él vino a algo más grande, a salvar y sanar nuestra alma. Precisamente por eso es que Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice, así que alégrense de verdad. ¿Por qué? Les espera una alegría inmensa. Pedro está hablando de la herencia de la eternidad, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, y ese tiempo breve es mientras estemos en esta tierra. Pero ¿qué dice el versículo 7? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Yo quisiera que pensáramos entonces en el pasaje que estamos estudiando y lo cuestionáramos frente a este pasaje que nos dice el apóstol Pedro. En el pasaje que estamos estudiando, claro, Jesucristo tenía el poder para sanar. ¿Qué sucedió cuando se dieron cuenta de que Jesús expulsaba demonios y sanaba enfermos? A la tarde, la casa estaba que no le cabía, como decimos nosotros, un alma más. Y los sanó a todos.
Tanto que dice que hasta la gente se agolpó a la puerta, hasta los que estaban sanos estaban allí como decimos para novelear. Queremos ver ese espectáculo. Pero la palabra de Dios nos enseña que aunque Cristo nos puede sanar una enfermedad, no sé si a ti te haya sanado, no sé si tú hayas visto la mano misericordiosa y compasiva de Dios en muchas áreas de tu vida. Yo tengo que decir que Dios ha hecho cosas que honestamente tengo que decir, es un milagro. Situaciones, circunstancias, uno dice, ¿qué va a pasar? No lo sé. Y allí viene Dios y obra y actúa. Pero eso no es porque tú y yo lo merezcamos o seamos los mejores, es por la misericordia y compasión de Dios. Pero a la vez también la palabra de Dios nos enseña que a pesar de que podamos ver la mano de Dios obrando en tantas maneras en nuestra vida, también es necesario que nuestra fe sea aprobada, porque esa es la pregunta. ¿Vamos a creer en Cristo solamente que Él nos sana la enfermedad, que Él nos soluciona el problema? ¿O vamos a creer en Cristo por quien realmente Él es? El que vino a darnos una herencia que no tiene precio y que no se contamina, que no se acaba, que no se destruye, que nadie se la roba. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, por más cristianos que seamos, va a haber momentos en los que nos vamos a enfermar para ver si nuestra fe y confianza en Dios está en que Él es un sanador o Él es el salvador. Muchas veces Dios va a permitir que vivamos a una escasez, momentos difíciles en esta tierra. Bienvenidos a la vida real, a pesar de ser hijos de Dios, para ver si la fe que tenemos puesta en Él es una fe solamente en las cosas pasajeras o en las cosas eternas, porque eso es lo que está diciendo Pedro. Por eso es que lo que dice la palabra de Dios es alegrarnos aún en medio de esas pruebas, porque para mí eso es lo más importante. ¿Quién en la época de Jesús no creyó en Jesús como un sanador? Quieren que les diga, hasta los opositores de Cristo Jesús lo vieron como un sanador. Hasta los opositores de Cristo muchas veces iban para que les sanara la enfermedad. Pero cuando Él les dijo, no les doy más pan, ¿qué hicieron ellos? Le dieron la espalda y fueron los mismos que gritaron, crucifícalo. Porque la fe verdadera no es creer en Dios para que Él me sane la enfermedad o me solucione el problema. Es que Él me ha sanado, es que Él me ha solucionado el problema. Sí, gloria a Dios. Pero ¿y si no me sana y me muero de esa enfermedad? Si no me soluciona ese problema. Lo que dice Pedro es eso. La fe verdadera es probada. Dios nos va a probar. ¿Y esa prueba es a través de qué? Precisamente de momentos difíciles. Pero entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, en tantas dificultades, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? El día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Porque esa es la pregunta, mis hermanos. Ahora, yo lo quiero decir, no es que yo esté feliz de estar enfermo o que tú estés enfermo, no es que esté feliz de vivir problemas y dificultades o que tú lo estés viviendo. Nuevamente, si me doy cuenta, oro por ti. Pero no te prometo solución de problemas, no te prometo sanidad de enfermedades, aunque Dios lo puede hacer y si Él tiene misericordia y compasión lo hace. Pero la verdadera fe es saber que lo que realmente Cristo hizo por nosotros, lo que Dios nos ha prometido, está del otro lado. Esa es la verdadera fe. Marcos capítulo 6, versículo 34. Cuando Jesús salió de la barca, en este contexto, acaban de matar a Juan el Bautista y Jesús se fue a otro lugar y dice, vio a la gran multitud porque Jesús quería huir. No porque tuviera miedo, sino que quería ir a otro lugar, pero no quería que nadie se diera cuenta de dónde estaba, pero las personas se dieron cuenta de dónde estaba y Jesús está saliendo de la barca y la gente ya se llegó primero antes que él. Claro, yo quiero que nos hagamos esta pregunta. Dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Pero qué dice? Entonces comenzó ¿qué? A enseñarles muchas cosas. Porque al final, esto es lo que nos va a llevar al segundo punto, porque al final, lo más importante no es lo que pase con este cuerpo, lo más importante es lo que pase con nuestra alma. Y lo que Jesucristo está diciendo es, si de verdad me están buscando tanto, es que nuevamente pensemos, si tú y yo estuviésemos enfermos y realmente hubiera una persona que tuviera el poder para sanar, ¿no iríamos hasta donde sea que esté esa persona? Eso es lo que hacen muchas personas. Hay tantos lugares donde prometen sanidad y milagros. Claro, tienes que ir hasta allá y llevar una buena ofrenda, obviamente. La gente hace esto lo imposible y yo soy consciente de ello. Hay momentos en los que una enfermedad es tan difícil. Sí, yo también me enfermo. Y no soy padre, pero me imagino un padre que tiene un hijo enfermo. Eso debe ser muy difícil. Pero podemos ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué he traído este versículo al final? Porque apenas estamos en el primer punto y llega el segundo. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros, si predicamos el pasaje que estamos estudiando, o si hemos escuchado predicar el pasaje que estamos estudiando, lo más seguro es que ese pasaje nos lo predicaron solo hasta allí. Pero lo interesante es que si tú tomas cualquier traducción de la Biblia, tristemente ahí hay un título al principio.
Y cuando aquí llegamos a este versículo, hay otro título y corta como si fuera otra idea. Entonces, cuando uno predica de esa manera, uno busca el pasaje que le parece bonito. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que no solamente Cristo estaba lleno de compasión y la compasión fue la que movió a Cristo a hacer todos esos milagros, sino que quiero que veamos en segundo lugar el carácter de Cristo en la prioridad de Cristo. Porque este pasaje para mí es uno de los más fuertes referente a esa verdad. Claro, Jesucristo sanaba a todos los enfermos por su misericordia y su compasión. Y muchos vieron en Jesús a alguien que los sanaba, pero tristemente muchos no vieron lo que era más importante, la prioridad de Cristo, lo que era importante para Cristo, lo que Él vino a hacer, el milagro más grande que puede ocurrir. ¿Qué dice el versículo 35? A la mañana siguiente. Lo que les decía, muchos llegan hasta el versículo 34, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro y sanó a todos los liberó a todos los endemoniados y sanó a todos los enfermos que le trajeron ese día. ¿Sí o no? Hasta ahí le predican a uno. Pero lo que sigue diciendo el versículo 35, aunque hay un título ahí, eliminemos ese título que no es inspirado, que no está en la palabra de Dios, realmente dice a la mañana siguiente. Sigue el relato. Antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Qué era prioridad en Cristo Jesús? Tener comunión con el Padre, más que sanar enfermos. Tanto que esto es muy fuerte, aunque me voy a centrar en un momento en esta parte porque es muy importante, la oración. Uno diría, si hay alguien que no necesitaría orar, sería Jesús. Pero si hay un ejemplo verdadero de oración, es Cristo Jesús. De hecho, quería estar a solas para hablar con su Padre. ¿Para qué orar? Si ya Dios sabe lo que necesitamos. ¿Para qué orar si finalmente se va a hacer la voluntad de Dios? A veces ese tipo de enseñanzas sobre la soberanía, que son verdaderas enseñanzas, nos lleva muchas veces a pensar como eso. Yo diría, ¿para qué orar Jesús? ¿Para qué oraba Jesús? Porque es que orar no es solamente para pedir cosas. Ahora es saber que tenemos el privilegio de hablar con nuestro Padre, de tener comunicación con Él, comunión con Él. Y Jesucristo, obviamente, ¿cómo no iba a querer tener comunión con su Padre? Pero ¿qué acaso no la tenía? Lo que digo, Jesucristo podría no orar. En su mente, en su corazón, ahí está todo el tiempo. No, pero la oración es importante. Para Jesús, prioridad, la oración. Tanto que dice el versículo 36, y pensemos la conexión tan impresionante que hay aquí. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando se levantaron, Jesús por ninguna parte. Versículo 37, cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. ¿Quiénes? Los de la noche anterior. Uno madruga para lo que sea, ¿sí o no? Cuando son este tipo de cosas las que le prometen. Y una vez más, este no era un cuentero por ahí. Este no era un palabrero. Este no era uno que se quería hacer famoso con los milagros. Perdón por esa expresión, porque no sé cómo decirlo, el mejor, Cristo, sí tenía el poder para sanar. Jesucristo sí podía hacer una cruzada de sanidad y milagros, pero él no hacía eso porque esa no era su prioridad. Tanto que se levantó antes de que cualquiera se levantara para que no lo interrumpieran. Pero ahí es donde vamos, está orando y lo buscaron hasta que lo encontraron, le interrumpieron la oración a Cristo Jesús. La enseñanza se la interrumpían los demonios, la oración se la interrumpían los discípulos. Todos te están buscando. No te predican este pasaje. ¿Pero en qué contexto está? En que la noche anterior Jesús sanó, o el día anterior sanó a la suegra de Pedro y en la noche sanó a todos los enfermos y liberó a todos los endemoniados. Frente a este pasaje, ¿qué piensa uno? ¿Para qué se reunieron todas estas personas? ¿Se imaginan cómo estaba ya la casa a primera hora de la mañana? Porque literalmente el idioma original dice que Jesús salió a orar o se fue a orar antes de que saliera el sol. Y a primera hora de la mañana no encuentran a Jesús y los discípulos están buscando a Jesús. Está en el mismo contexto del pasaje, ¿sí o no? Del pasaje de las sanidades. Versículo 38. Jesús les respondió, debemos seguir adelante o literalmente, vámonos e ir a otras ciudades, vámonos a otra parte. Y en ellas también predicaré porque, ¿qué? Para eso he venido. Entonces es muy diferente que Cristo tenga compasión. Pero podemos ver qué pasa cuando buscamos a Jesús solo por las cosas de esta vida, solo por los milagros. Mis hermanos, un pasaje muy claro, pero muy fuerte, ¿cierto? Nuevamente, nos han predicado de cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿sí o no? Nos han predicado de que Jesús expulsaba fuera demonios y sanaba toda enfermedad, ¿sí o no? Pero nos han predicado este pasaje. Porque está ahí justico después. No es que este pasaje está mucho más adelante, no, justo después. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos solo con un pedacito. Hay que conocer todo el libro, todo el contexto.
Estas palabras están aquí para decirnos precisamente eso. Sí, fue la misericordia y la compasión de Cristo al ver la necesidad de las personas lo que lo movió a suplir esa necesidad momentánea. Pero Él había venido para algo más grande. La prioridad de Cristo era tener comunión con el Padre. La prioridad de Cristo era orar. Que otros vieran la relación que Él tenía con el Padre y que esa era la relación que Él venía a restablecer con las personas. ¿De qué me sirve que Cristo me sane todas las enfermedades, me solucione todos los problemas, me vuelva rico en esta tierra y longevo, si al final no tengo una relación correcta con mi Padre en los cielos? ¿De qué me sirve que Dios me dé todas las cosas en esta vida si al final no conozco su verdad? ¿Saben qué le dijo Jesús indirectamente? No lo está diciendo directamente el pasaje, pero lo podemos entender. Las personas se están desviando. Claro, Él sí tenía el poder para sanar, pero ¿cómo lo estaban viendo? Solo como un sanador. Jesucristo sana, sí, si quiere, si tiene compasión y es su voluntad, pero lo que Él vino fue a salvar. Y la manera en que vamos a ser salvos no es recibiendo una sanidad en el cuerpo, sino conociendo la verdad de Cristo Jesús. Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también ¿qué? Predicaré. Y allá también hizo milagros porque la compasión lo movía a ello. Pero ¿cuál era la prioridad de Cristo? La comunión con el Padre, la proclamación de la verdad, el mensaje verdadero, el evangelio, la buena noticia, porque para eso he venido. ¿Para qué vino Cristo Jesús? ¿A sanar a los enfermos? No. Esa no fue la prioridad de Cristo. ¿Para qué vino Cristo Jesús? A traernos la verdad y a traernos la comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. ¿Podemos entender eso, mis hermanos? Quiera Dios llevarnos a entender esto todos los días. Por eso es que en este lugar no prometemos sanidad y milagros. Oramos. Y si Él tiene misericordia y compasión y quiere hacerlo, gloria a Dios. Pero hoy podemos entender la compasión más grande, la misericordia más grande, la gracia más grande, el regalo más grande, el milagro más grande que Dios nos ha dado, y preguntémonos si lo hemos recibido. No es una sanidad en el cuerpo, es conocer la verdad de Cristo. Es conocer la verdad de Cristo. Lo he dicho tantas veces, si aquí prometiéramos sanidad, milagros, prosperidad, mis hermanos, hace rato que hubiéramos tenido que construir 4 o 5, no sé cuántos salones más que estos. Pero Cristo mismo, la palabra de Dios nos enseña que Cristo mismo nos establece en su palabra cuál es la prioridad. Y por eso es que Marcos nos va a empezar a demostrar todo eso, que la gente empezó a seguir a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros. De ahí para allá hasta el capítulo 10 son milagros, milagros, milagros. Porque la compasión y misericordia de Cristo, digámoslo en ese sentido, lo obligaban, lo movían. Pero tristemente nos quiere mostrar es eso, que al último hasta los mismos discípulos se estaban centrando solamente en ¿qué? En lo material, en lo físico. Pero lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios es lo contrario. Aunque Él tiene el poder, y si es su gracia y misericordia, puede sanarnos la enfermedad. Mis hermanos, lo más grande que Cristo tiene para darnos es su verdad. ¿Qué conocemos de Cristo? ¿Su poder sanador en nuestro cuerpo? ¿O su poder transformador en nuestras vidas? Su poder salvador que nos ha restablecido la relación que teníamos rota con nuestro Padre Celestial. Versículo 39. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y ¿qué? Y expulsando demonios, porque allá era donde más estaban los demonios. Limpiando los lugares para que allá se predicara realmente la verdad. Quitando el problema que había en la sinagoga. En la sinagoga, pensemos, ¿dónde era donde había más problema? ¿En lo físico o en lo espiritual? Esas personas iban a la sinagoga y allá estaban junto a los demonios. ¿Pero qué necesitaban? La verdad de Cristo, porque como lo veíamos hace 8 días, más que ser liberado de un demonio, lo que necesitamos es la libertad que nos trae Jesucristo, el Hijo de Dios, pero la trae por medio de ¿qué? De su palabra, de su verdad, de la predicación. De algo podemos estar seguros. Si hoy hemos conocido a Cristo, su verdad nos ha hecho libres y nos ha dado la salvación más grande. Precisamente en Lucas capítulo 11, versículo 1, un pasaje famoso que nos gusta mucho. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Es que la Biblia dice que Jesús oraba. Él oraba constantemente. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Llegó el momento en que los discípulos empezaron a ver que si había algo que necesitaban de Cristo realmente era ¿qué? Oración, que les enseñara a orar. Y eso es lo que quiero que nos preguntemos. ¿Qué es lo que más deseamos de Cristo? Que nos enseñe a orar, que nos enseñe y nos muestre cómo es la relación perfecta con nuestro Padre Celestial, porque para eso fue que Él vino. En este momento los discípulos dijeron, queremos orar como Cristo ora.
Queremos tener esa relación que Cristo tiene con el Padre. Obviamente, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué relación más perfecta? Esa es la obra que Él vino a hacer por nosotros. A decirnos, mira, hoy tú puedes acercarte al trono de la gracia. Hoy tú puedes venir directamente al Padre. ¿Pero a qué vamos a venir? ¿A pedir lo que todo el mundo pide? ¿Un milagro, una sanidad? ¿Qué estaba pidiendo Cristo Jesús al Padre? ¿Un milagro, una sanidad, una casa? Era comunión, relación. Eso fue lo que Cristo vino a traernos. Y en este momento los discípulos dijeron, queremos aprender a orar como tú oras. Queremos conocer más de esa intimidad que tú tienes con el Padre. Mis hermanos, esa fue la verdad que Cristo vino a traernos. Lo hemos visto tantas veces. Jesucristo enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, ora de esa manera porque Cristo vino a enseñarnos que la relación que hoy tenemos con Dios, no solamente que Él es Dios, sino que Él es nuestro Padre. Lo he dicho muchas veces, los judíos no ven a Dios como Padre. Lo reverencian y lo respetan mucho, pero Cristo vino a enseñarnos a través de mí. Yo hago que Dios no solamente sea tu Dios, sino que sea nuestro Padre. Eso es lo que Cristo vino a traer. Preguntémonos, quizá hoy estemos en una enfermedad, en un problema, en una dificultad, en una escasez, o quizá por la gracia de Dios y su misericordia y compasión, hoy estemos bien en todos los aspectos, pero tenemos una relación con Dios nuestro Padre a través de Cristo. Ese es el milagro más grande. Yo diría, eso es lo que más deberíamos celebrar este final de año. Que hoy tenemos una relación con Dios nuestro Padre a través de Cristo Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 42, cuando Jesús está orando y va a resucitar a Lázaro, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Ahí es donde vamos. Jesús tenía una relación perfecta con el Padre, sin embargo oraba, pero aquí en este episodio oró en voz alta. ¿Para qué? Para que la gente oyera y entendiera que eso era lo más grande. Que el Padre siempre lo oía, que el Padre siempre estaba con él. Tú siempre me oyes. Podemos ver. ¿Qué era lo que Jesucristo quería mostrar? Que realmente él había venido a traer la relación perfecta con el Padre. Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿En qué momento? Antes de ir a la cruz. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Si hay alguien que nos enseña a orar, si hay alguien que nos enseña a tener una relación correcta con nuestro Padre, ¿quién es? Cristo. Podemos verlo, está a punto de ir a morir. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre? No, ya. Me voy para atrás, esto ya no. Pero Padre, es una copa de sufrimiento. Y recordemos, no solamente que Cristo iba a ir a morir, iba a ir a ser abandonado por el Padre. No por culpa de sus pecados, sino por los tuyos y los míos. Si hay otra manera, pero Padre, que no se haga mi voluntad. Oh, Cristo sí nos enseña lo que es orar. Cristo sí nos enseña lo que es conocer a nuestro Padre Celestial. Por eso volvamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Hubo ocasiones en las que Jesucristo lloró orando, pidiendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, ¿qué dice? Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Pero ¿saben qué dice el versículo 8? Aunque era hijo de Dios, ¿Jesús qué? Aprendió obediencia, ¿por qué? Por las cosas que sufrió. ¿Qué nos ha enseñado más a ti y a mí en esta vida cristiana? La abundancia, la riqueza, que a veces hasta nos aleja más de Dios, o las situaciones difíciles. ¿Qué nos acerca más a Dios? Vamos a ser honestos, sinceros, ¿sí o no? ¿En dónde está uno más consciente de su necesidad de Dios? ¿Cuando está aliviado o cuando está enfermo? ¿Cuando tiene abundancia o cuando tiene escasez? ¿Cuando tiene problemas o cuando todo marcha a las mil maravillas? ¿Cuándo oramos más? ¿Cuando estoy teniendo problemas con mi cónyuge, con mis hijos, con mi cuerpo? ¿O cuando todo marcha bien? Mis hermanos, ahí es donde entendemos. Por eso es que el sufrimiento aún es necesario. Si hasta Jesucristo aprendió, aún siendo el Hijo de Dios, pero ¿por qué aprendió? De eso podemos estar seguros allá en la gloria. A Jesucristo no le dolía ni una muela. Pero vino a esta tierra, aquí es donde está el dolor y el sufrimiento. Y el mismo Hijo aprendió dolor y sufrimiento. Aprendió a través del dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Lo cierto es que aprendemos más a través de estas situaciones. Ahora, no lo estoy diciendo yo porque es que yo sea el más experto en esto y el que más ha sufrido. No, Él es el experto. Varón de dolores experimentado en quebranto. Nadie ha sufrido como Él, pero Él sabe. Por eso es que muchas veces Él obra en nuestras circunstancias porque tiene compasión, pero hay ocasiones en las que no lo hará
porque lo que hará será fortalecernos, porque quizá lo que necesitamos aprender es ¿qué? Obediencia. Quizá lo que necesitamos no es que el problema se solucione, sino que aprendamos más a depender y confiar en Él. A veces quizá lo que necesitamos no es tener tantos recursos económicos, sino aprender que Él nos da el pan de cada día y que todos los días necesitamos acudir a Él y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, no soy capaz, no puedo, pero tú eres el que das fuerzas al cansado. De hecho, creo que no hay persona que esté más cerca realmente de Dios en Cristo Jesús que aquella que constantemente, contrario a lo que enseña el mundo, no se siente autosuficiente y capaz, sino la que se siente insuficiente e incapaz, pero sabe que solamente Dios lo puede sostener desde hoy hasta el final. Y eso era lo que también hacía Cristo Jesús. En su humanidad, Él sabía su relación con el Padre. En su humanidad, Él sabía, es el conocimiento de la verdad lo que necesita este mundo. Precisamente que dice Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Está hablando con los líderes judíos. ¿Y qué dice el versículo 17? Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Si vas al capítulo 6, en el capítulo 6 fue donde multiplicó panes y peces para una multitud de más de 6,000. Pero en el capítulo 7 les dice, esperen, esperen. ¿Saben qué es lo importante? Claro, por pan y pescado venían todos. Pero ¿qué les está diciendo Jesús? ¿Con qué los está confrontando? Mi mensaje. Lo que enseño, ¿de quién proviene? Porque ¿qué era lo que Jesús había venido a hacer? Es que allá hay un montón. Vinieron a la cruzada de sanidad y milagros y eso que nos la promovieron. Todo el mundo está allá. Jesús, te están buscando. Muchachos, vámonos a otras ciudades a predicar porque para eso vine. Porque aunque los sane a todos, tarde o temprano se van a morir. Pero si no me conocen y no conocen mi verdad y no saben para qué fue lo que el Padre me envió, bien comiditos, bien gorditos, bien longevos, tarde o temprano se mueren y ¿para dónde se van? Pero no, yo he venido a traer algo más grande. Y eso fue lo que hizo Jesús, los confrontó. Esperen, esperen, ¿qué van a creer de mí? ¿Quieren hacer la voluntad del Padre? Pues entonces sabrán que lo que yo enseño proviene de Dios. Entonces crean mi enseñanza, acepten mi enseñanza. Yo lo quiero decir nuevamente de esta manera, vamos a ser honestos. Si prometiéramos sanidad y milagros, y tú fueras y le contaras a cada persona que conoces que va a haber un movimiento de sanidad y milagros, ¿cuántas personas crees que se reunirían? Pero si tú le dices a las personas que lo que necesitan es conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, y lo que más necesitamos no es agolparnos y pelarnos nuestras rodillas y asistir a un lugar, no importa dónde se encuentre, para recibir una sanidad o un milagro, sino que lo que necesitamos es la verdad de Dios, su palabra. ¿Cuántas personas se reúnen? ¿Cuántas personas desean es la palabra de Dios? Pero esta es la pregunta, ¿la deseamos tú y yo? Si es así, no deberíamos dar gloria a Dios, porque Dios está formando su carácter en nosotros. Hoy puedo decir, Señor, tu palabra realmente es mi alimento. Tu palabra para mí es más deliciosa que un manjar. Como dice la palabra de Dios, prefiero tu palabra que el oro y la plata, aunque sé que los necesitamos en esta vida, pero para mí es más vital eso. Mis hermanos, ese es el carácter de Cristo. Sí, y necesitamos tener compasión y pedimos a Dios que tenga misericordia y compasión de nosotros, pero si Dios hoy ha sanado nuestra alma, si Dios hoy nos ha llevado a la verdad de Cristo y a comprender su palabra, su mensaje, y a tener una fe verdadera, no una fe que quiere mover montañas en esta tierra, sino una fe que trasciende las montañas de esta tierra y mira lo eterno, podemos decir, Dios nos ha dado lo más grande. Y hoy el carácter de Cristo se está formando en nosotros. ¿Qué dice el versículo 20 del capítulo 17 de allí mismo, de Juan? De hecho, en esa oración, el capítulo 17, todo es la oración. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí. ¿Por qué? Por el mensaje de ellos. Cuando Jesucristo oró, ¿por quién oró? Por sus discípulos. ¿Y por quién? Y por los que deberían de creer en Él, en Cristo. ¿Por qué? Por el mensaje de ellos. Aun cuando Jesús oraba, ¿qué oraba, Señor? Que cuando ellos prediquen, que crean en mí. Pero si yo lo que hoy traigo es creer en el Señor Jesucristo y te va a sanar, ¿en qué Cristo vamos a creer? Jesucristo cuando oró, la oración más larga de Cristo registrada en la Biblia, Juan 17, Él no oró por cosas de este mundo, hasta dijo, el mundo los va a odiar. En esa oración, el mundo los va a rechazar. Pero Padre, guárdalos ¿de qué? Del maligno. Guarda que el diablo pueda quitarles esa fe del corazón, sino que ellos puedan entender que aunque los odien, aunque los rechacen, aunque los expulsen, aunque en el mundo tengan aflicciones, que puedan creer que yo he vencido y que los vaya a llevar a la casa tuya, Padre, para que estén con nosotros para siempre.
y que ellos puedan creer en mí por el mensaje de ellos. Jesucristo oró fue por eso. Jesucristo oró fue por eso. Es más, Mateo 28, pasaje supremamente famoso, como termina el Evangelio según Mateo, alguien podría decir, ¿por qué no me trajiste como termina Marcos? ¿Saben cómo termina Marcos? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si bebieran cosa mortífera, si tomaran en las manos serpientes. Ojalá en este próximo año, si Dios nos presta vida, estuviéramos en estas enseñanzas, porque me voy a adelantar demasiado. Esta enseñanza la quiero terminar con el final de Mateo, porque el final de Marcos no es como nos lo han pintado. Ojalá Dios nos permita terminar todo Marcos para que nos demos cuenta que no es así. El verdadero final está en otro lugar, pero para ser más claros, veamos el final en Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, antes de ascender a la gloria eterna, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad es de Cristo. Así que, ¿qué? Por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones, discípulos. Enséñenles estas verdades a los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesucristo nos dijo. Toda la autoridad de Cristo está puesta para que esto se lleve a cabo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esto es lo que realmente debemos hacer. Y tengan por seguro esto, porque si hacemos esto podemos estar seguros. Mis hermanos, si esto es lo que por la gracia de Dios hemos hecho hasta este día, en este lugar, podemos estar seguros que estoy con ustedes, nos dice Cristo, siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero hagan ¿qué? Discípulos, enseñen. Ese fue el carácter que Cristo nos mostró. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿nos parece que ese es el carácter asombroso? Sí, preguntémonos, ¿nos ha enseñado Cristo de su misericordia y compasión? Claro, ¿cuántas veces Él ha tenido misericordia y compasión de nosotros y nos ha ayudado en tantas situaciones? Si hoy estamos aquí, aún vivos, en pie físicamente, es porque Él nos ha ayudado y nos ha sostenido. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia, por compasión. Y muchas veces también lo que necesitan otros más que un milagro es que también tengamos compasión de los demás. Esa es la gran realidad. Quizá yo hoy no tengo el poder de sanar a los enfermos, pero mis hermanos, ¿tenemos o no tenemos la oportunidad muchas veces de mostrar compasión con otros? Si Él nos ha mostrado compasión, mostremos compasión con lo que Él haya puesto en nuestras vidas. Pero por sobre todo, esta es la pregunta, aquel que nos ha salvado y que no queremos hacer ya nada para ser salvos, sino que Él ya lo hizo todo por nosotros, pero ¿qué nos ha enseñado Cristo? ¿Cuál es el carácter de Cristo? Un hombre, Dios hecho hombre, que nos enseña que como seres humanos, nuestra prioridad debe ser nuestra relación con nuestro Padre y la verdad de la palabra de Dios. Ese es el carácter que Cristo nos muestra. La pregunta nuevamente es, ¿nos asombra esto de Cristo Jesús? La manera en que quiero que terminemos esta enseñanza es diciéndole, Padre, que el carácter de Cristo, la verdad de Cristo impacte en nuestras vidas hoy más que nunca. Podríamos hacer como hacen muchos lugares, vamos a terminar un año, comprometámonos para el próximo año, no. Hemos terminado un año por la gracia de Dios, que si Dios nos presta vida este próximo año, digamos de Señor, Padre, que el carácter de Cristo se manifieste en nuestras vidas, que podamos conocer más a este Salvador, que podamos asombrarnos más de Cristo al conocerlo en su palabra, en su verdad, y sabiendo que es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, y que de esa manera podamos mostrar la más grande compasión a los que están a nuestro alrededor, mostrarles la verdad de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, de algo estoy seguro, empezando por mí, seguramente que este carácter es falible en nuestras vidas. Pero gracias por mostrarnos que tu amado Hijo Jesucristo vino a mostrarnos lo que realmente es importante. Gracias por mostrarnos el verdadero carácter de Cristo, un carácter compasivo, pero un carácter de prioridad, sabiendo que lo más importante es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu amado Hijo, a quien enviaste a esta tierra, a este mundo, a salvarnos. Padre, que este sea también el carácter que otros puedan ver en nosotros, que podamos reflejar esa hermosura que tú nos has regalado a través de Cristo, esa gracia, que esto sea lo que otros vean en nosotros, que nos permita ser compasivos con otros, así como tú has sido compasivo con nosotros. Pero también, Padre Celestial, que podamos entender cuál es la prioridad de nuestras vidas. En esta hora te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por este grupo de hermanos, por tus ovejas, por tus hijos. Gracias porque en esta noche nos has permitido una vez más ir a tu palabra y entender que esta es nuestra más grande necesidad, conocerte a ti a través de tu palabra. Padre, te pido en tu gracia, por favor, solamente tú das el crecimiento, pero Padre Celestial,
Que aunque no haya crecimiento numérico, no lo sé, eso depende de ti, pero que en nuestras vidas haya crecimiento espiritual. En esta hora quiero pedirte, gracias Señor por este año que nos has regalado, pero que si nos regalas un año más de vida, en este año que entra, Señor, por favor, forma el carácter de Cristo en nosotros, que nuestra prioridad sea conocerte más, amarte más, entenderte más, conocer tu verdad a través de Cristo. Que nuestra prioridad sea conocer tu palabra y tu verdad, que eso sea esencial en nuestras vidas. Que anhelemos y deseemos tu palabra, tu alimento, tu verdad, que fue lo que Cristo vino a traernos. Y es por eso que te lo pedimos, porque entendemos que tu verdad es la que nos liberta, que tu verdad es la que sana nuestra alma y nuestro corazón, que tu verdad en Cristo es la que nos lleva a una comunión perfecta en tu presencia. Este es nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra petición hoy y por el resto de vida que nos regales en esta tierra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Asómbranos cada día del carácter de Cristo, pero por favor, conforma nuestras vidas al carácter de tu amado Hijo para tu gloria, para tu honra en Cristo Jesús. Amén y amén.